Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a esta lección correspondiente a la semana 3 en este taller de profundización de métodos de valoración inmobiliaria. En esta semana vamos a trabajar sobre el método del costo de reposición, el cual según la resolución 620 se define como el que busca establecer el valor comercial de un bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy. Esa claridad es muy importante, pues este es un método que específicamente en los bienes inmuebles se utiliza solo para valorar construcciones. También indica la definición que a este objeto de valoración se debe restar la depreciación acumulada y al valor que nosotros asignemos o estimemos para la construcción. Si se suma el valor del terreno, que deberá entonces ser calculado por otro método, podemos hallar el valor comercial del bien inmueble. Eso es lo que nos expresan dentro de las fórmulas de la definición. Básicamente, el valor comercial del inmueble va a ser igual al valor del terreno, ¿cierto? Más la estimación del valor de la construcción, que es el costo total menos la depreciación. Para tener en cuenta entonces, a partir de la definición, es que este método se aplica para estimar valores de las construcciones. Otro aspecto a tener en cuenta es que en este método se utiliza básicamente en bienes que sean objeto de presupuestación y que dada su naturaleza no se tiene elementos u otros inmuebles de característica eh, comparable. Por ejemplo, es muy difícil encontrar mercado para colegios, hospitales, estadios, inclusive vivienda residencial, locales comerciales e industria a partir de la homologación de iguales estados de conservación, edades y otros. Por eso este método se aplica básicamente para construcciones. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que dentro de la estimación del costo de la construcción, pues nosotros hablamos que intrínsecamente en la definición de costo total están incluidos todos los elementos del costo de cualquier bien inmueble. Estos son los directos, los indirectos, los financieros y que en esa estimación del costo estamos teniendo en cuenta el aspecto de localización. Pues no será lo mismo tener en cuenta los costos de construcción en Medellín o Antioquia con respecto, por ejemplo, a Barranquilla o a Bogotá. En cuanto a la depreciación, pues tenemos que tener en cuenta que esta se debe descontar al inmueble y lo que nosotros hablamos realmente es la vida remanente del inmueble. La resolución 620 indica que la depreciación de las construcciones se debe emplear métodos continuos y no discontinuos de escalera que generalmente se utilizan en contabilidad y especifica claramente que la tipología de depreciación debe tener en cuenta tanto la edad o vestustez de la edificación como el estado de conservación. La combinación de un método que tenga en cuenta vetustez y estado, pues es lo que comúnmente en el argot de los evaluadores se conocen como las tablas de Fito y Curbini. Otro aspecto a tener en cuenta es que la resolución 620 nos dice que en edificaciones vamos a diferenciar dos tipos de sistemas constructivos. Muros de carga, para los cuales se aplicarán 70 años de vida técnica o vida útil, y para los que sean en estructura en concreto, metálica o mampostería estructural, vida técnica de 100 años.
Otra definición que trae la resolución 620 dispersa dentro de su contenido es que la vida remanente del bien inmueble es la diferencia entre la vida útil o esta vida técnica, dependiendo del sistema constructivo, y la edad que efectivamente posee el bien que se define como vetustés. Dentro de uno de los cálculos que se deben establecer en el método, que enseguida pasamos al proceso metodológico, es una definición de edad en porcentaje de vida, que básicamente es la representación porcentual de la vetustez con respecto a la vida técnica. En cuanto al proceso metodológico, pues la resolución 20, como de 620, como decíamos, trae esta definición. Nosotros vamos a concentrar en la parte que tiene que ver con la estimación del valor de la construcción, pues toda vez que para esto es que se aplica el método, y nos vamos a dar cuenta que la estimación del valor de la construcción se debe tener varios aspectos. Primero, se debe tener en cuenta el valor anuevo de la edificación, ¿cierto? Lo que decía, una presupuestación o un valor de referencia anuevo que lo obtenemos no necesariamente de presupuestos, sino de información de publicaciones especializadas, como pudieran ser Construdata, Camacol, presupuestos propios o las tablas de Elkin Ruiz, la cual he compartido con ustedes. Para determinar a ese valor en nuevo, nosotros tendremos que identificar desde un inicio con la visita de inspección cuál es el uso del bien inmueble, cuál es la tipología y el sistema de construcción y cuál es la edad o vetustez. O las fuentes de edad o vetustez pudieran ser escritura pública, licencia de construcción, ficha catastral o información que refiera el propietario, titular o interesado en el avalúo. La identificación de estos aspectos nos va a permitir tener en cuenta y calcular la vida remanente, el porcentaje de edad de vida e ir a estas revistas especializadas definidas en función de la tipología y el sistema de construcción y uso, pues un valor anuevo. Posteriormente, haciendo un análisis de aspectos como la fachada, acabados, que nos van a permitir identificar el estado de la construcción, nosotros vamos a aplicar las tablas de Fitto y Corbini para calcular la depreciación. Teniendo entonces el valor anuevo y el valor porcentual a descontar que resulta la aplicación del método de Fitto y Corbini, procedemos a hacer la liquidación del avalúo de la construcción. ¿Qué vamos a necesitar entonces para el método? Vamos a necesitar fuentes y tablas. Dentro de las fuentes, acá cito como un ejemplo la ficha catastral, que siempre he sido muy claro en que ustedes tengan en cuenta que lo de catastro no es la información más fiable. Hay otras fuentes más fidedignas, como pudieran ser las licencias de construcción, los planos arquitectónicos, la declaración de la construcción en suelo propio que pudiera aparecer en el certificado de libertad o en una escritura pública, pero dependiendo del grado de actualización que se tenga en el catastro y la calidad de la información, la ficha nos puede nutrir de alguna información esencial que pudiera ser la tipología del inmueble, del sistema constructivo, ya que define el tipo de estructura y el armazón, el área construida, la edad o vetustez de la construcción. Pero como les indico, no deben fiarse siempre de lo que indica el catastro, deben siempre verificar la fuente de mayor credibilidad. Dentro de las tablas, pues esta es la que teníamos de Elkin Ruiz. Esto es una presupuestación llevada a una tabla de costos de construcción actualizada a febrero del 2020, donde por tipología de bien inmueble y por algunas características nos definen tanto costo directo de construcción como costo total y
donde se hace un análisis comparativo con Construdata y con las tablas de elaboración de la loma de propia raíz de Medellín y Antioquia con la empresa MLS Ingeniería. Otra de las tablas a tener en cuenta son la de los estados de conservación, que es la de Heineken, ¿cierto? Donde tenemos estados del 1 al 5 para tipificar la construcción, siendo 1 una construcción de tipo óptima y siendo 5 una construcción prácticamente para la demolición, la cual no se avalúa. Teniendo identificado aspectos como la edad, la vida técnica, dada la tipología y la clasificación de estado, dado el análisis que indicábamos, pues en la resolución 620, en la parte de los anexos, están las tablas de Fitti y Corbini en función de porcentaje que se eligen identificando el porcentaje de edad de vida y la clase. Por ejemplo, si tuviéramos una construcción de 10 años de vetustez en un sistema constructivo en concreto, y si es una construcción tipificada como regular, pues entonces el porcentaje de edad de vida será 10 años de vetustez sobre los 100 años de vida técnica, eso nos dará 10%, y toda vez que hemos definido que es una construcción de tipo regular, porque hemos visitado el inmueble e identificado que necesita simplemente reparaciones sencillas, pues nosotros hacemos una interceptación entre fila y columna. Dentro de la fila buscamos la correspondiente a el 10% de edad en porcentaje de vida, y dentro de la columna buscamos la correspondiente a la de clase 3. Entonces nosotros aplicaríamos al ejercicio de valoración un factor de depreciación del 22.60%. Si nosotros definimos que el valor anuevo de esa construcción podría ser 1.000.000 de pesos, pues entonces por las características tanto de edad como estado, el factor de depreciación de esa construcción ya se ha consumido un 22.60%, siendo remanente entonces cerca de casi 78%, es decir, que el valor aplicable por metro cuadrado para esa construcción estaría alrededor de los 780.000 pesos. Si es un inmueble entonces de 100 metros cuadrados, se tasarían 78 millones de pesos. Pero bueno, vamos ahora a un ejemplo o dos ejemplos prácticos. Para eso vamos a una plantilla donde están ya tipificados las tablas de Fitti y Corbini, pero hay que entender su respectiva aplicación. Acá tenemos todo lo que identificamos, ¿cierto? Los diferentes estados de conservación. Aquí tenemos la edad, vida útil, las clases, el valor de reposición a nuevo, la edad en porcentaje de vida, los estados, el valor depreciado, el valor final, el valor adoptado. Por acá tenemos la tabla de los estados, la tabla del King-Ruiz y la liquidación del respectivo inmueble. Tenemos dos ejemplos. Tenemos una casa en un sector estrato alto, estrato 5 y 6, por más que aquí se indique que es un estrato 4, la realidad no es esa. Eso es un barrio de urbanismo tipo alto, estrato 5. Y tenemos una vivienda popular, ¿cierto? En un barrio de tipificado en estrato 3. Vamos a hacer la valoración de sendas construcciones. Yo, para efectos del ejercicio práctico, estoy tomando a partir de una oferta. No, pues a mí no me va a interesar en cuánto se está ofertando. Yo voy a hacer es una valoración de la construcción por costo a partir de los datos entregados en la oferta, que son el área construida,
la edad de la construcción y estoy haciendo un análisis a partir de la tipología, eh, los acabados, el sistema constructivo. Si ustedes van a los links van a encontrar el resto de las fotos. Entonces, en la construcción número 1 nos indica entonces que es una construcción de 2 años de edad, ¿cierto? Entonces, ustedes 2 años, el sistema constructivo claramente es, en concreto, la vida técnica será 100 años y podemos ya identificar que es una construcción que está en perfecto estado, entonces deberá ser tipificado como una construcción óptima, la edad misma lo indica, pero también sus acabados. Entonces van a identificar que el factor de depreciación, cuando yo aplico este sistema de depreciación de edad y estado, es mínimo. Es una construcción que prácticamente se ha depreciado solo un 1%, va a estar muy cercano a el valor a nuevo. Vamos a repetirlo aquí ya para la respectiva liquidación. Entonces vamos a tener que es una construcción de 2 años de edad, una vida útil o técnica de 100, el porcentaje de vida representa un 2%, el estado de conservación calificamos la vivienda como óptima, entonces es de clase 1, el factor de depreciación es del 1.01, el valor de reposición es a nuevo, pues vamos a estar mayormente de acuerdo que es una vivienda de tipo unifamiliar de tipo alta, estrato 5, no necesariamente el que indica acá es el informativo, sino por análisis del urbanismo, como hemos dicho, y en la tabla de costos de construcción, que es una fuente que les planteo, ustedes pudieran confrontar otros, tenemos la unifamiliar alta con acabados premios e importados de un costo total de 3.600.000 y la unifamiliar medio alta unifamiliar alta donde hay costo de construcción a 2.914.000 con estrato 6 y unifamiliar media para estratos del 5 al 4 donde están acá costos totales de 1.892.000. Pudiéramos decir que esta es entonces una construcción que está intermedia en estas dos tipologías, ¿cierto? Entonces, una está cerca del 1.900.000, en otra está cerca de los 2.900.000, una intermedia pudiera estar alrededor de los 2.400.000, que pudiera ser aplicable a esta como costo de construcción a nueva. Si tomamos ese valor de referencia de 2.400.000, la depreciación ha sido mínima. ¿Por qué? Porque hemos indicado la vida remanente son 98 años, ¿cierto? Entonces la depreciación es solo del 1%, es muy mínima y pudiéramos adoptar como valor por metro cuadrado entonces 2.375.700 pesos. Cuando hacemos eso, ya aquí en la liquidación, pues teníamos los datos de área construida 167 metros cuadrados. Si el metro de construcción es el 2.375.700, pues el valor de la construcción va a estar cercana a los 400 millones de pesos, 396.000. Y ya como para entender el concepto de la fórmula que trae la resolución 620, donde nos decía que era el costo, el valor del lote más el estimado del valor de la construcción más el valor comercial, pues si asumimos como valor comercial el valor ofertado, pues entonces el lote será esta diferencia, está cerca a los 203 millones de pesos.
lo que indicaría esto que son lotes de cerca de 90 metros cuadrados, que el valor por metro cuadrado del suelo ahí sería de 2.258.000, pero realmente el ejercicio y el método aplicable es para hallar el valor de la construcción. Aquí simplemente es para efectos de representar la fórmula que nos trae la 620. Vamos a un segundo ejercicio, la construcción número 2. Es una vivienda de 110 metros cuadrados, donde nos dicen que tiene 7 años, y es de estrato 3, los acabados bien lo indican, entonces vamos a trabajar acá. De 7 años, claramente vemos que también es una estructura en concreto, los mismos 100 años. Esta es una construcción de acabados que está en estado, eh, pudiéramos decir, entre un tipo bueno, ¿cierto? Es una construcción tipo 2, ¿cierto? No ha consumido mucho de su vida útil y pudiera tener algunas reparaciones de tipo enlucimiento. Entonces, si es una construcción de tipo 2, el factor de depreciación va a ser del 6.18%. Miren cómo cambia. Si yo hubiese elegido un factor de estado mayor o menor, pues el porcentaje varía significativamente. Por lo menos de la clase bueno a intermedio hay casi una duplicidad en el factor de depreciación. Vamos a adoptar el 2, podríamos llegar al consenso. Les digo, en el link están las fotos de los acabados. Entonces vamos a mirar, esta sería de 7 años de vetustez, 100 años de vida técnica. El porcentaje de vida es el 7%. Es un estado de conservación tipo 2. La depreciación ha sido del 6.18%, como decíamos anteriormente, y vamos a consensuar que esta es una vivienda unifamiliar de estilo eh, medio, pero es de tipo medio bajo, ¿cierto? Entonces, una construcción unifamiliar de tipo medio bajo, aquí la encontramos en un rango específico. Pudiera ser que adoptemos este costo total a nuevo de 1.856.654. Eso implica que el factor de depreciación impacta el metro cuadrado depreciándolo en 114.806 pesos, y el valor final es de 1.741.848, que ya por ajuste a enteros pudiéramos adoptar 1.741 o 1.742. De manera similar, pues 110 metros de área construida, 1.742 por metro cuadrado en construcción, nos daría un valor total de la construcción de 192.620.000 pesos, cercana a los 190 millones de pesos. Claramente, hasta ahí llegaría la aplicación del método del costo de reposición. Si nosotros tuviéramos que presentar el valor del inmueble total, pues haríamos mercado para hallar el lote, y cómo funciona les explicaba de igual manera con el ejemplo 1 para presentar el valor a partir de la suma del terreno. Pues si aquí partiéramos de que el valor comercial es 260 millones de pesos, pues entonces el lote es la diferencia. Estaríamos el lote en alrededor de los 68 millones de pesos. Una particularidad que tenía esto, que es la urbanización Los Llanos, eran que son lotes
pues son muy pequeños. Aquí, por ejemplo, donde estamos viendo, aquí realmente hay 3 inmuebles porque las propiedades tienen 3 metros de frente por casi 11 metros de fondo, 3 punto algo de frente por poco menos de los 11 metros de fondo. Entonces, esto dio los 33 metros promedio que tienen los lotes, daría un valor de metro cuadrado urbanizable de 2.032.000. Entonces, quiere decir que eh, por conocimiento de mercado, eh, pudiéramos decir que el estimado del valor de estas construcciones está bien por experiencia, en comparación con las ofertas y los valores de terreno, que aquí no hallamos valores de terreno, pero pudiéramos hallar por ser recibo de una oferta donde estima la construcción, son cercanos a la realidad. Con estos dos ejemplos creo que se ha profundizado y repasado lo que se pudo ver en el más ampliamente en su respectivo módulo de la aplicación del método de costo-reposición. Espero estén claros los conceptos y envío para que puedan aplicar y valorar diferentes construcciones. Otro aspecto que queda acá es, si ustedes se dan cuenta, entonces, por ejemplo, si yo necesitara hallar el valor de lotes, repasando conceptos de la semana pasada, haciendo mercado de lotes y tuvieran oferta, inmuebles ya edificados, pues es una combinación del método de comparativo de mercado y el costo de reposición me permitirá utilizar estas ofertas estimando el costo de reposición de sus edificaciones para sustraer el valor del lote, como hemos presentado, y sería una variación a la fórmula del valor comercial expresada en la 620 para el costo de reposición. Hasta aquí llega esta presentación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro sincrónico. Muy amables.